Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase de estadística para grado noveno. La asignatura de estadística del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática o capítulo es estadística y probabilidad. Y el tema de la clase del día de hoy se llama medidas de posición no central. Los saberes previos. Haya en tu cuaderno el 25%, el 50% y el 75% de 100, 350 y 40. De esos tres números. Analicemos esta situación que nos presentan. Me dicen que las notas de la evaluación final de matemática que ha sacado un grupo de 50 estudiantes de una institución se relacionan a continuación en el siguiente cuadro. Todas esas notas que ustedes están viendo allí son las notas que sacaron los 50 estudiantes. La pregunta: ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación menor o igual que 5? Para poder responder esto, vamos a ver el tema de medidas de posición no central. Para calcular el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación de 5 o menor o menos, primero se debe organizar la información de menor a mayor. Luego se calculan las frecuencias absolutas y las acumuladas, tal como se expresa en la tabla que está en pantalla. Primero, las notas es de 1 a 10. De 1 hasta el 10. Estamos calificando hasta el 10. Por ejemplo, en este porcentaje. Para las frecuencias absolutas, los alumnos que sacaron 1 fue uno solo. Los que sacaron la nota número 2 fueron 3. Los que sacaron la nota número 3 fueron 4. Los que sacaron la nota número 4 fueron 9 estudiantes. Los que sacaron la nota 5 fueron 11 estudiantes. Los que sacaron la nota 6 fueron 8 estudiantes. Los que sacaron 7 fueron 5 estudiantes. Los que sacaron 8 fueron 4 estudiantes. Y los que sacaron 9 fueron 3 estudiantes. Y los que sacaron 10 fueron 2 estudiantes. Esta es la forma de organizar la tabla que nos presentaron aquí en este enunciado. Entonces, de acuerdo a eso, ya los contamos y decidimos que las frecuencias absolutas son 1, 3, 4, 9, 11, 8, 5, 4, 3 y 2. Para eso debemos acumularla, o sea, tenemos que acumularla recuerdan, con F sub I, F mayúscula sub I y F minúscula sub I son frecuencias absolutas y F mayúscula sub I es frecuencias absolutas pero acumuladas. Entonces el 1 lo bajamos aquí. 1 más 3, 4. 4 más 4, 8. 8 más 9, 17. 17 más 11, 28. 28 más 8, 36. 36 más 5, 41. 41 más 4, 45. 45 más 3, 48. 48 más 2, 50 estudiantes. Entonces la frecuencia absoluta acumulada me da en total 50 estudiantes. Entonces finalmente se hace la medición mediante cuartiles. Vamos a ver qué son los cuartiles. Listo. Vamos a ver qué son los cuartiles. Entonces, los cuartiles son medidas que dividen el conjunto de datos en grupos con la misma frecuencia.
Los principales cuartiles son, por ejemplo, los percentiles, los deciles y los cuartiles. Los percentiles dividen los datos en 100 grupos de la misma cantidad. Esta medida da los valores correspondientes al 1%, al 2%, al 3%, hasta llegar al 99% de los datos. Los deciles dividen los datos en 10 grupos con la misma cantidad de datos. O sea, ellos indican el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 90% de los datos. Y tenemos los cuartiles que dividen el conjunto de datos en 4 grupos iguales. Indican el 25%, el 50%, el 75% y lógicamente el 100%. Este es uno de los tipos de cuantiles que más se utiliza, ¿sí?, en estadística. Entonces, los cuartiles son los valores que dividen el grupo de datos ordenado de menor a mayor en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles que se pueden definir así. Cuartil 1 se identifica con la letra Q1, Q sub 1, que sería el primer valor que supera o iguala una cuarta parte de los datos. Cuartil 2, identificado con la letra Q sub 2, que identifica el primer valor que supera o iguala la mitad de los datos. Coincide con la mediana del conjunto de datos. Y el cuartil 3, que sería Q3, que viene siendo el primer valor que supera o iguala las 3/4 partes de los datos. Una vez definido cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, entonces miremos el primer cuartil, que es Q1, me dice que es el valor de la variable que deja a la izquierda el 25% de los datos. O sea, si nosotros tenemos estos datos, es lo que nos va a representar el primer cuartil. El segundo cuartil, que es Q2, es el valor de la variable que deja a la izquierda el 50% de los datos y es equivalente a la mediana. O sea, que sería este. Entonces estaríamos que esto es lo que se nos va a representar en el segundo cuartil o en el Q2. El tercer cuartil viene siendo este. Tercer cuartil identificado con la Q sub 3 me dice que es el valor de la variable que deja a la izquierda el 75% de los datos. O sea, sería esto lo representado en el tercer cuartil. Entonces, ya una vez ubicado todo, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil en la tabla de datos, entonces podemos hacer los cálculos, ¿sí? Miremos entonces. La tabla que habíamos visto al principio, recuerdan la que organizamos de las notas del 1 al 10 y de los 50 estudiantes como frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta que es esta. Y la acumulada es esta. Entonces, me dice que finalmente se hace la medición mediante cuartiles. Para determinar los cuartiles de esa tabla 419, se calcula la cuarta parte de los datos, es decir, 50 entre 4. 50 entre 4 es igual a 12,5. Entonces, pues, Q1 es 4. ¿Por qué? Pues su frecuencia acumulada es mayor o igual que 12,5. Quiere decir que si nosotros miramos, recuerdan esta parte, el 25% identificamos
el 25% entre la tabla que tenemos aquí y viene a decir que el 25% está aquí, ¿ya? Está entre este y este dato, está entre estos dos datos. Entonces me dice que el Q1 será el 4, o sea, la calificación de 4. Para el Q2 me dice que es 5, me dice que es la mitad, entre el 50%, recuerden. Entonces, el 50% de 50 es 25. Por lo tanto, el 50% está en este punto. Si lo ven, de acuerdo a la tablita esta que hicimos acá, es la mitad, prácticamente es el 50% de los datos. Entonces, el 50% de los datos está aquí. ¿Por qué? Porque la mitad de 10 es 5. Si nosotros, entonces, la calificación 5 sería la frecuencia acumulada de Q del cuartil 2. Para el cuartil 3 me dice que es el 7, que esa es la tercera parte de nuestra tabla. Y vendría siendo, la tercera parte sería multiplicar 12 por 3, sería 37,5. Y el 37,5 está en las notas que se obtuvieron de 7. Si se pueden dar cuenta mirando este cuadro con el cuadro verde que vimos acá, que es el tercer cuartil, que pertenece al 75% de los datos. El 75% de los datos en relación a los 50 estudiantes son 37,5, o sea, 37,5 que estaría en este punto. Esto indica que los 50 estudiantes, el 25% sacó 4 o una nota inferior a 4, ¿verdad? El 50% sacó una nota de 5 o una nota inferior a 5. O sea, de aquí para acá. Y el 75% sacó una nota de 7 o una nota inferior a 7. Eso es lo que nos quiere decir esta información. Este sería nuestro ejemplo para poder determinar, una vez ya nosotros hayamos ordenado los datos en una tabla, en donde podemos sacar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y aquí nos lo representa en verde, donde se debe ubicar esos datos. Y esta sería la forma de ubicarse una vez tengamos la tabla de datos ya organizada con la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, en donde podemos decir que el Q1, por ejemplo, aquí en este caso es el 4, pues su frecuencia acumulada es mayor o igual a 12,5%, a 12,5. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos el total de los datos entre los cuartiles, que son 4, me dice que su valor normal de 25% es igual a 12,5. Hey. Entonces, el 12,5 está de aquí. Está en esta parte. El 25% está desde aquí, vean. Y el 37% está desde aquí para atrás. Por lo tanto, no puedo tomar el 3 porque no es superior a 12. El que está entre el 8 y el 10, o sea, entre estos dos es el 12, o sea que desde aquí empiezan el 25%. Hey, esa es la ubicación. Me dice que el 5 pues es la frecuencia acumulada que es mayor o igual que 25.
25 estudiantes. ¿Dónde están los 25 estudiantes? De aquí no puedo decirlo, tendría que decirlo de aquí, o sea, que 28 es, entre 17 y 28 está el 25, por lo tanto, a partir del 5, de la nota 5 está el 50%. Y para el 37%, ¿cómo lo ubico verdaderamente? El 37% se ubica entre el 36 y el 41. Aquí está. Quiere decir que los alumnos que sacaron la nota 7 son los que están en la frecuencia, en el cuartil 3. O sea, que ocupan prácticamente el 75% de los datos. Por lo tanto, esto indica que los 50 estudiantes, de los 50 estudiantes, el 25% sacó 4, o sea, como lo habíamos dicho, o una nota inferior a 4. El 50% sacó 5 o una nota inferior a 5. Y el 75% sacó 7 o una nota inferior a 7. Y esa es la forma como podemos entender los cuartiles. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho. Hagan las guías, las actividades de las guías. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.